vamos a empezar con la presentación. Entonces, en esta oportunidad, contamos con la presencia del doctor Jerjes Loaiza Javier, quien es licenciado en Sociología y abogado, magíster en Sociología con mención en Estudios Políticos y candidato a doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, es profesor de la especialidad de Sociología de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es colaborador de diversas revistas internacionales en temáticas sobre educación, tecnologías de la comunicación, violencia de género, sociología criminal, cuerpos y emociones. Pues bien, tenemos entonces la presencia del doctor Jerjes, a quien yo le doy pase para que nos pueda presentar este tema tan interesante, sobre todo en el marco de nuestro aniversario patrio. Adelante, doctor Jerjes. Vamos a esperar unos minutitos, parece que el doctor ha tenido algunas dificultades de conexión, ¿sí? Para poder empezar con esa ponencia, ¿no? Entonces, mientras tanto, vamos también esperando que algunos estudiantes ya se están conectando. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Perdón por la demora, ¿no? Hay una mala conexión, no sé por qué. Sí, Gracias. doctor, lo estamos escuchando claramente, sí. Muchas gracias por la presentación. Voy a empezar a compartir la pantalla. A ver, si es que me dan la posibilidad, primero. Muy bien, Vamos a darle en este momento, perfecto, muy bien, doctor. ya está, ok. Muy buenas tardes, nuevamente agradecido por esta invitación, tal como me han presentado. Tuve la oportunidad, el honor de poder, el privilegio de estar aquí hace 2 años ya, eh, al inicio de la pandemia, que fue un contexto sumamente terrorífico, sumamente difícil, complicado, estresante por demás, por supuesto. Y en esta ocasión he presentado esta diapositiva que he preparado exclusivamente para esta ponencia. Es una alegría poder estar con cada uno, con cada una de ustedes en este día tan importante de cara a las fiestas patrias, que en realidad es una posibilidad, oportunidad para poder reflexionar. Empiezo entonces con esta ponencia. El primer punto que se me encomendó poder trabajar es la participación electoral ante los próximos comicios municipales y regionales. Y para esto tenemos que desarrollar algunas estadísticas. Por ejemplo, el interés por la política. No es un secreto que en realidad la política a nosotros nos ha parecido siempre algo sucio, nefasto, negativo, algo que ni siquiera debería pues interesarnos en lo más mínimo. ¿Por qué? Pues porque está llena de corrupción, está llena de robo, está llena de intereses personales, está llena de los peores males del país, se puede decir. Sin embargo, la política a la larga es la que define pues muchos aspectos entre los principales: salud, educación y trabajo. Por eso es que nos ponemos a pensar varias veces si es que realmente la política es nuestra enemiga o la política es la fórmula para poder resolver nuestros problemas. Entonces, antes de empezar esta diapositiva en torno a estadísticas importantes, quiero destacar que la política no la podemos entender como algo apartado de lo político. La política equivale a las instituciones, ¿de acuerdo? Como el Ejecutivo, como el Congreso, como los gobiernos regionales, como la propia democracia, las instituciones judiciales, etcétera. Estamos hablando cuando nosotros nos referimos
A la política nos referimos al aspecto institucional que utiliza, pues, por supuesto, la democracia, los partidos políticos, la deliberación y demás fórmulas como estrategia para poder llevar a cabo la representación de la población y poder encontrar y resolver diferentes problemas que nos atañen como país. Lo político equivale a ese desenvolvimiento, a esos comportamientos, actitudes, a esas subjetividades o intersubjetividades que se desarrollan al interior de los sujetos o entre los sujetos o entre los individuos o entre las personas en determinado contexto. Entonces, nosotros nos podemos a pensar que la política y lo político a veces se nos hace confusos. Lo político es el desarrollo de los individuos. La política, en cambio, equivale a las instituciones mismas. No podemos nosotros confundir a los individuos, ¿no? A las personas y su muy mal desarrollo y mal desempeño con las instituciones que son necesarias. Creo que ese es uno de los meollos de esta exposición. Esta confusión que nos llevan a menospreciar o incluso despreciar la democracia como una fórmula fundamental para el desarrollo de nuestro país. En efecto, el interés, como ustedes pueden verlo, ha sido menor, ¿no? A marzo del 2021, que fue la fecha justamente de las elecciones presidenciales, nos damos cuenta que el porcentaje en torno a las personas entre 18 y 24 años, principalmente el interés en la política estaba en los estratos más altos. En los estratos más bajos, D y E, que son principalmente los que más sufren los embates de los errores de este modelo económico, las complicaciones en torno al ámbito de la salud, educación y ámbito laboral, son los que más desinteresados están en el tema de la política, cuando bien deben ser ellos y ellas justamente los que deberían interesarse, los que deberían comprometerse aún más de lo que lo hacen los estratos más altos. Pero parece que los estratos más bajos están preocupados en sobrevivir, en trabajar para vivir en el día a día, y no es fácil para ellos y para ellas poder construir estrategias de participación de cara a la resolución de sus problemas y sus dilemas. Entonces acá hay una vulnerabilidad tremenda. Son los sectores más pobres los menos representados, porque son los sectores más pobres, los más segregados y los más discriminados, los que menos acceso tienen porque menos oportunidades tienen. Por eso es que nos damos cuenta que nulo interés se encuentra en los sectores socioeconómicos D y E. Podemos ver, por ejemplo, las características de estos caracteres, en donde vemos, por ejemplo, que mucho más interesado está el porcentaje A y B en el nivel socioeconómico, que lo puede estar los sectores D y E, con un 5%. Nos damos cuenta que es mayor el porcentaje en las personas jóvenes. Recordemos que en noviembre del año 2020 hubo en efecto una movilización social importante llamada la del Bicentenario, que terminó generando pues toda una crítica en torno al gobierno de facto del señor Merino. Entonces, esto equivale y refleja, porque el IEP en esa época hizo una investigación y dio cuenta que en efecto la mayor parte del porcentaje de aquellas personas que estarían a marchar pertenecían a esos estratos, que son los sectores relacionados a los ámbitos universitarios o de los institutos. Justamente estamos hablando de un instituto que tiene mayor participación porque tiene mayor bagaje crítico o tienen un mayor interés. No necesariamente los sectores más pobres están reflejados en los estudios universitarios porque no tienen acceso ni siquiera a la educación básica, lo cual tiene que llevarnos también a una reflexión muy grande. Es la política la solución a muchos problemas, pero en la medida que nosotros nos veamos representados y podemos fiscalizar de manera sumamente responsable, que es lo que viene sucediendo allí. La participación política, si lo vemos por sectores de vulnerabilidad, termina siendo también una deuda con respecto a determinados grupos vulnerados en nuestro país y en nuestra historia. Por ejemplo, en el caso de la mujer. En el caso de la mujer, como pueden ver en las estadísticas a la mano derecha, de acuerdo a Observa Igualdad, el año 2022, son principalmente los que están postulando a cargos municipales, a cargos medios, tales como vicegobernadoras, regidoras o consejeras, pero no para gobernadoras o alcaldesas. El porcentaje es mínimo. Pueden verlo allí, por ejemplo, en cuanto a porcentaje se refiere, el porcentaje de mujeres en verde es de 28.3% frente a un 71.7% masculino. En cuanto a cargos intermedios o medios, es mayor, 71.7%. Es como si dijeran, está bien, vamos a permitir a incluir a las mujeres, pero por supuesto con cargos menores porque son los hombres, porque parece que el sexo y el género acá termina siendo determinante, quienes vamos a tener los cargos mayores o los cargos más importantes.
Lo mismo pasa a nivel de alcalde provincial y alcalde distrital. Y esto obviamente nos llama a una reflexión. No hay representación política femenina, porque ser mujer, y lo dice un hombre en este caso, ser mujer implica también ser representada por mujeres, implica una cuota de género, implica una paridad necesaria. Y esto no lo podemos ver o no lo vemos hasta el momento en el ámbito político. Y es pues algo sumamente preocupante. Igual pasa con el tema de las juventudes. En su momento dijimos que las juventudes están interesadas en política, ¿cierto? Entre 18 y 30 años, que es la edad de la juventud, terminan siendo los más comprometidos con estos términos políticos. Sin embargo, y esto nos llena de preocupación, en las elecciones de 2021 hubo un descenso de militantes jóvenes. Entonces acá quiero detenerme un par de minutos para explicarles algo importante. Les hablé de la política y los políticos, ¿cierto? Cuando hablamos de la política en las instituciones, existe algo llamado partidos políticos. Los partidos políticos son, pues, los pilares de la democracia, porque se supone son los intermediarios entre la sociedad civil, nosotros, nosotras, y los poderes del Estado. El gran problema entre esta intermediación radica en que los partidos políticos están deslegitimados. Eso no es un secreto, lo sabemos todos y todas. Sin embargo, al estar deslegitimados no implica que los y las jóvenes dejen de participar. Lo que sucede en el año 2020, en noviembre, con una movilización a nivel nacional, con un fuerte impacto a nivel de Lima, principalmente caracterizado por los grupos A y B, como lo dice el IEP en sus estudios estadísticos al respecto, nos lleva a pensar que es otra la forma de participar de los y las jóvenes. No son los partidos políticos, son los movimientos sociales. Los movimientos sociales equivalen a esa organización, a veces poco organizada, pero sumamente efectiva y afectiva, porque se utilizan muchos afectos, emociones y sentimientos de incertidumbre en torno a qué es lo que puede pasar con la política, en torno a esto, que se movilizan dichos movimientos sociales. La ausencia o carencia de sentirte representado, la necesidad de construir espacios gregarios mucho más potentes a partir de tu participación política y, por supuesto, la necesidad de llegar al poder o, en todo caso, de que tu voz se escuche en el poder, es lo que forjan los partidos políticos, los movimientos sociales, perdón. Los movimientos sociales vienen desarrollándose de manera muy importante e impactante en el mundo entero, pero con especial y particular fórmula en el caso latinoamericano. Por eso es importante ver esta pequeña estadística que hay un descenso de militantes jóvenes, y es que sí, hay un descenso de militantes jóvenes, lo cual no quiere decir que estos jóvenes sean apolíticos, ¿no? En absoluto. Están sumamente interesados e interesadas en participar políticamente, pero lo hacen desde otra fórmula, desde otro, vamos a decir, desde otro aspecto, de otro espacio, que son los movimientos sociales. El problema de los movimientos sociales es que, si bien es cierto, son sumamente intrépidos e impactantes, no son continuos, no son constantes, porque el pertenecer a un movimiento social me da la posibilidad de poder establecer una relación atípica, porque estoy un día en el movimiento social, pero mañana ya no estoy. En cambio, el partido político me obliga, o en todo caso me exige, que yo sea constante, que yo sea un miembro continuo. Y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero comprometerme. El movimiento social me da esa posibilidad de comprometerme si es que así lo necesito, porque no tengo que firmar en ningún lado, porque puedo participar si quiero. Cierro acá el tema de movimientos sociales y partidos políticos. Los militantes de menos de 30 años solo representan el 8% de los partidos políticos nacionales. Y esto no quiere decir que no les interese la política. Quieren hacer política, pero desde otra esfera. Vemos ahí la estadística, cómo va disminuyendo el 23%, el 16, 15, 11, 10, 8 y 8 desde el 2016 en adelante. No, no estamos contando del número 23 al 0. Es que es lo que está sucediendo, y esto nos lleva pues a reflexionar qué está pasando con nuestra política. En efecto, vuelvo con esta estadística, menos del 15% elegidos son jóvenes. Ahí podemos ver nuevamente a nivel de autoridades nacionales y a nivel de autoridades subnacionales, y esto es preocupante. Ahora, la satisfacción con la democracia, esto sí es algo impactante, porque también nos damos cuenta que el caso del Perú, miren, está con un 21%. ¿Dónde está el Perú? No busquen de los mayores porcentajes, está en los menores. Ahí, pequeño, pequeñísimo, chiquito. 21% de la población está satisfecha con la democracia. Sin embargo, sabemos que la población no está de acuerdo con su representación, no está de acuerdo con la política como tal. Entonces, este es un problema, porque el Perú
Y hago una breve, nuevamente, entro a un par de minutos, una breve reseña histórica. El Perú nace, es fundado a través de una desfundación. La desfundación de la República se da ante la no representación del país. Un país principalmente de autoridades criollas, blancas, ¿sí? Españoles o hijos de españoles, nulo en el aspecto indígena, que estamos hablando de un país que era un 80% de una gran pluralidad indígena, que hoy en día sigue permanente, pero que se ha limeñizado o litoralizado y olvidado por completo muchas de las costumbres o como visiones indígenas que en aquel entonces aún poseíamos, termina siendo pues un país poco representado por este porcentaje, este 8% de criollos, y me puedo equivocar, de repente estoy siendo muy generoso, que representaba el Perú. Esto con los años termina llevándonos a un caudillismo en donde principalmente se definen intereses de unos cuantos oligarcas. Esto empeora para 1897 cuando se le prohíbe votar a la gran mayoría del país. En un país de 3 millones de personas solo podían votar 200.000, o sea, los que saben leer y escribir. Esto repercute en una república aristocrática, nuevamente la oligarquía, que impide la participación y termina facilitando el ejercicio del gamonalismo de hacendados sumamente abusivos y explotadores que utilizaban la mano de obra indígena como si se tratase pues de semovientes, o sea, como si se tratasen de animales de carga. Y esto ocurre hasta 1968, que se da pues la famosa reforma agraria, pero no es sino hasta 1979, la Constitución del 79 y las elecciones del 85 con Alan García, que salió como triunfador, en que recién puede votar la población. Pero de ahí en adelante lo que hemos tenido pues son presidentes, hombres, por supuesto, nuevamente, que no han terminado representando las necesidades de la población. No hay una satisfacción con la democracia, hay un autoritarismo constante. Durante el siglo XX hemos tenido autoritarismos sumamente duros y fuertes, que van desde los gobiernos desde el gobierno fascista, ¿no? La Unión Revolucionaria en la década del 30, siguiendo con Benavides, un autoritarismo sumamente nefasto, llegando hasta los primeros años del gobierno de Manuel Prado, entre el 39 y 45, volviendo nuevamente con Odría hasta el 56 y su famoso ochenio, volviendo con Velasco Alvarado durante, y posteriormente el gobierno militar que termina en 1980, y volviendo nuevamente, que destacarlo, con Alberto Fujimori, con una supuesta democracia, pero de tendencia dictatorial autoritaria. Entonces, la población no sabe qué es democracia o creen que la democracia nos lleva a lo peor. Quiere, exige, prefiere mano dura. Un autoritarismo que termina dándole poder a determinados grupos que no van a pensar en el Perú como lo han demostrado que no han pensado en el país. Y esto pues es un peligro muy grande. La poca satisfacción con la democracia nuevamente viene a ser esta confusión entre la política y lo político, que, repito, nos exige tener un mayor ojo por quienes votamos y por supuesto nos exige también ser parte de este ejercicio, vernos representados o representar inclusive. Que eso vamos a hablar más adelante. La confianza en las elecciones, como lo podemos ver, vienen siendo negativas, han empeorado el año 2021, de un 46% a un 33%. Creo que el año 2021 se caracterizó por esta terrible, dura segregación y estigmatización entre grupos humanos, que por desgracia nos llevó a maltratarnos, incluso llevar a la violencia entre los partidarios o los que querían que sea Keiko Fujimori la presidencia y los que querían que sea pues Pedro Castillo el presidente. Fue inusitado el nivel de insultos, adjetivaciones sumamente negativas que se desarrolló en aquella época y que también pues no debe volver a repetirse. El segundo punto que me pidieron que exponga fue la vigilancia ciudadana de las autoridades, así como el empleo de los recursos públicos. Muy bien, la desconfianza de la población de las autoridades es grande. Démonos cuenta, por ejemplo, cómo el año 2022 hay una desconfianza tremenda, ¿no? Una desconfianza enorme, gigantesca. En efecto, el Congreso, el Poder Ejecutivo y los gobiernos regionales terminan siendo sumamente criticados por su corrupción. Y esto pues nos lleva a esta idea o este diario de la percepción de la corrupción de los políticos, ¿no? El Perú termina siendo un país cuya percepción de corrupción es la mayor que existe. Miren, 88%, por encima de Brasil. 88% de la población siente que sus representantes son corruptos. No confiamos en la democracia, justamente por la corrupción. Y al no confiar en la democracia, ponemos en bandeja de plata una posible intervención autoritaria en nuestro país. Y eso es lo que no queremos. Nuestro país es un país joven democráticamente. Por eso es que aún no nos damos cuenta de la importancia y el valor que tiene la democracia en nuestra existencia
como institución, bueno, como país, como Estado. Dicha percepción aumenta del 77% al 88%, del 2016 a 2021. Es mayor a todos los problemas del Perú, inclusive mayor que la delincuencia, inclusive mayor que la pobreza. Aun cuando la pobreza es un problema elemental y enorme, solo un 19% cree que la pobreza es un gran problema, el peor problema que atraviesa el país. La desaprobación entonces del Ejecutivo y del Congreso nos lleva a pensar en este porcentaje tan negativo. 95% piensa que el Congreso es corrupto y un 92% que el Ejecutivo es corrupto. Un 71% desaprueba al presidente y un 85% desaprueba al Congreso. Las municipalidades que tienen también un porcentaje sumamente bajo y las empresas privadas también. No se crea que las empresas privadas están ajenos a esto. La población tiene una percepción negativa también de las empresas privadas como corruptas. Ahora, frente a esto nos ponemos a pensar, son los medios de comunicación, se supone, los que tendrían o deben pensar o ponerse a pensar en las necesidades o en la obligatoriedad de que pueda investigar o analizar qué es lo que viene sucediendo. Son, se supone, los medios de comunicación los que nos ayudan a saber qué está pasando, nos ayudan a tener un enfoque crítico, nos ayudan además a informarnos de aquello que de repente no se quiere informar o no se quiere que se sepa a nivel nacional. Y es que 6 de los expresidentes que hemos tenido, todos hasta el momento, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martí Vizcarra, vienen siendo investigados por corrupción. Siendo 3 de ellos, ¿no? El caso de García, de Humala y Toledo, quienes están vinculados a estos dilemas y problemas de Lavallato. Entonces, es un problema enorme el de la corrupción, ¿no? En torno a una suerte de institucionalización, como decía cierto antropólogo, ¿no? O sea, la corrupción ha terminado convirtiéndose o transformándose en una constante que nos caracteriza antes que como un elemento disfuncional que nos sumerge en el olvido. No, se ha convertido en una constante y se ha convertido en una forma de hacer política. Aunque los medios de comunicación deben denunciar las acciones cuestionables, en el año 2013 se ha generado una concentración de medios de comunicación, un 80% en manos del Grupo Comercio. Alguien dirá, pero es el mercado, ¿no? Es el poder de consumo. No, se cierran las posibilidades de un debate abierto y plural, porque el derecho a la información es un derecho fundamental, porque no se debe comparar, o en todo caso equiparar el derecho a la información a las leyes del mercado. Eso es algo que no podemos, bajo ningún concepto, desarrollar. Y quiero agregar otro porcentaje más, que es el de la percepción en torno a la desigualdad, en torno a la discriminación. La percepción en torno a la desigualdad es un porcentaje importante, esto es de junio, nos dice que el 60% señala de que hay una brecha entre ricos y pobres. Esto es de julio de 2022. Esta brecha entre ricos y pobres para el país se dice ha crecido. Más del 60% del país señala esto. El 72% cree que hay desigualdad económica. 55% considera que la grieta es muy marcada. Un 17% dice que es moderada y un 19% que es poca y un 6% que esta no existe. Pareciera que con esto están hablando de las características o los porcentajes de nuestro país en torno a estratificaciones, porque efectivamente un 55% es pobre, ¿no? Relativamente pobre o muy pobre, porque la pobreza, aunque las estadísticas nos engañen, no se puede medir únicamente por el nivel de ingresos. No porque ganes más de $1.50 al día quiere decir que tienes asegurada tu canasta familiar. Eso es falso. Las personas tienen que vivir no solo comiendo, sino atendiendo enfermedades, atendiendo problemas de salud, pagando por además de los alimentos, por la educación, pagando por el alimento, como lo dije, pagando por el transporte, pagando por el combustible, pagando por el vestido, el calzado, etc. Entonces, ese 55% es el porcentaje de personas que están sufriendo en primera persona todos estos dilemas de la pobreza. Un 17% es esa clase media que dice que es moderada. Y un 19% y 6% es parte de esta clase media también, y un 6% parte de esa clase o estrato del A y B, de repente podríamos estar hablando. Entonces, los porcentajes, las estadísticas de la percepción de la desigualdad y discriminación reflejan también las estadísticas de la estratificación en nuestro país. El 68% cree que los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan el país. Y el 66% asegura que el Perú es gobernado por unos cuantos grupos poderosos. O sea, la población es consciente de lo que viene sucediendo.
no es que esté de espaldas a nuestra realidad. Es consciente, problematiza y se preocupa por estas situaciones. En tercer punto, la ciudadanía y la cultura de la prevención ante las catástrofes. No es un secreto indicar que el Perú es un país que se encuentra en una zona sumamente difícil, no solo por la placa de Nazca, sino por los fenómenos naturales, tales como los huaicos, tales como el fenómeno del Niño, por supuesto, las lluvias torrenciales, el propio friaje y otras cosas más que terminan amenazando nuestro país. Pero quiero subrayar algo que lo voy a subrayar nuevamente posteriormente, que tiene que ver con el tema ecológico. El Perú tiene una gran diversidad medioambiental, pero en lugar de saber administrarla, lo que hace es depredarla. Depreda diariamente una tala de árboles tremenda que es negativa para nuestro ecosistema y también para la biosfera, por supuesto, y la biodiversidad que nos caracteriza. Hay que entender que sin biodiversidad, si no hay biodiversidad o disminuimos nuestra biodiversidad, disminuimos nuestras defensas contra futuras pandemias, porque la pandemia encuentra sus defensas en el desarrollo de la biodiversidad del mundo. La razón de estas pandemias implica la destrucción del medio ambiente e implica también la explotación de estos animales que terminan siendo no solamente para comer, sino también dentro de una lógica de venta y compra de animales silvestres. Volviendo al tema de las irresponsabilidades para visorar desastres futuros, por ejemplo, en junio apenas, hace poco lo hemos visto por redes sociales, el Cerro Cruz de Chayapa en Chavín de Huántar, Huaraz, se deslizó, hubo un deslizamiento en donde se habían afectadas 200 personas y 150 viviendas, ¿no? Y uno dice, bueno, habrá sido algo que inesperado. No, no era inesperado. Y lo peor es que el 0.02% en un lugar donde ya ha habido antes un desastre terrible de las peores dimensiones que atravesó nuestro país después del terremoto, solo el 0.2% del canon minero, que es uno de los más elevados, se destina para este fin. Es para la gestión de riesgos de desastres, ¿no? El fenómeno del Niño y el caso de Repsol creo que refleja y representa que no hay un plan frente a las emergencias. Aún al día de hoy, con todos los damnificados y las viviendas destruidas en el año 2017, no se han ejecutado obras que eviten próximos desastres. Peor, luego el derrame del petróleo, que ustedes recordarán fue hace poco tiempo, ocasionado por Repsol, que no solo afecta a la fauna y el ecosistema, sino a la economía también, aunque por supuesto estos dos primeros terminan generando, como ya lo dije hace un momento, un golpe contra nuestra biodiversidad que a su vez puede terminar siendo algo terrible en los próximos años en torno a futuras enfermedades o futuras pandemias. Se han realizado ollas comunes. La población ha atendido a los damnificados por el problema de Repsol, que por supuesto el Ejecutivo parece que no está siendo lo suficientemente férreo y fuerte frente a esta catástrofe tan grande que se ha desarrollado por culpa de esta empresa, de esta entidad, que por supuesto, por ser una entidad privada, parece que los medios de comunicación no han sido lo suficientemente duros contra ella. La desigualdad, la pobreza y la informalidad conlleva una inadecuada prevención, porque la desigualdad y la pobreza y la informalidad llevan a las personas a vivir en casas que están en las faldas de los cerros o en lugares que son rellenos sanitarios. Quiero subrayar algo, fue en el gobierno fujimorista, justamente, de tendencia populista, en donde se le da la facilidad a la población de poder vivir en faldas de cerros peligrosas y en rellenos sanitarios que estaba prohibida las viviendas en esos lugares. Porque es una política populista, por supuesto, pero muy peligrosa. Entonces, lo que quiero llegar con esto, no solo en temas de vivienda, sino la informalidad y desigualdad, sea en diferentes aspectos, reflejan la necesidad de la ausencia de oportunidades de la población frente a estos grandes problemas de no planificación, por supuesto vinculado a la desigualdad y la pobreza en nuestro país. Un ejemplo de este desinterés es el Acuerdo de Escazú. El Congreso anterior no quiso ratificar el Acuerdo de Escazú, a pesar que el Perú tiene una biodiversidad importante y tiene a varios líderes comunales, líderes indígenas que defienden estos ámbitos, y son ya 17 los defensores asesinados en nuestro país, no ha querido volver a firmar este Acuerdo de Escazú, que es un tratado que promueve el acceso a la información de todos y todas, la participación también de que podamos tomar decisiones en el medio ambiente y promover el acceso de justicia para asegurar el cumplimiento de las leyes de derechos ambientales, además de velar por la vida de las personas que defienden este medio ambiente, ¿no? 17 personas ya fallecidas, por desgracia. Entonces, ¿por qué no lo hemos firmado? Porque la CONFIEP, ADEX y la Cámara de Comercio de Lima, o sea, intereses económicos primigeniamente, principalmente, indican
que esta ratificación va a suponer la abdicación a nuestra soberanía sobre nuestro territorio nacional. Ese es el gran problema, que están decidiendo por nosotros. Ellos deciden por nosotros en torno a una mayor explotación del medio ambiente, cuyos intereses económicos no necesariamente es para todos. Y lo ha comprobado así el canon minero en torno a la gestión de riesgos. No es para todos. Y eso es un gran problema. El cuarto punto que me pidieron hablar es el contexto sanitario de la actualidad, la pandemia, la cuarta ola y las futuras pandemias, que es un tema que, por supuesto, a todos nos interesa en torno a lo que estamos viviendo y hemos vivido. Hace 2 años tuve la oportunidad de hablar estos temas, evidentemente en un contexto sumamente duro y trágico, y ahora vuelvo a hablar, me encuentro con ustedes para hablar nuevamente de esto. El Perú ha sido uno de los países más afectados, definitivamente. Es el tercer país con mayor cantidad de muertes en América Latina, ¿sí? Después de Brasil y de México, ¿no? Y se encuentra actualmente en el 6º puesto a nivel mundial. Se han suministrado una gran cantidad de dosis y una gran cantidad de personas están completamente vacunadas. 79 millones de dosis y 27 millones ya están completamente vacunados. Pero todavía son 3 millones de personas que no han recibido ninguna dosis y 5 millones que no se aplicaron la segunda y 9 millones que no han recibido la tercera dosis. Esto no es gratuito, se debe a la desconfianza de la vacuna, que es también otro tema del cual quiero hablar. Antes de entrar a eso, es la cuarta ola. Estamos actualmente en una cuarta ola y aunque nos sentimos mucho más predispuestos a poder llegar a una nueva normalidad, hay que entender que no podemos nosotros bajar la guardia bajo ningún concepto. Entender que la pandemia no es algo que nosotros vamos a superar, es algo que va a continuar. Si esta pandemia se resuelve, la siguiente podrá venir de repente en poco tiempo, en poco tiempo. Y esto también es otra de las conclusiones en las que voy a abordar. Debemos esta cuarta ola y una menor cantidad de muertes, como lo podemos ver ahí en esta suerte de modelo de dibujo, ¿no? Que esto lo he sacado de internet, lo pueden ustedes todos observar. Nos damos cuenta cómo las vacunas han tenido un impacto muy positivo, muy importante dentro de nuestro país. Sin embargo, ¿por qué es que no nos vacunamos al inicio? ¿Por qué murió tanta gente en el Perú? Y acá quiero hablar de la necropolítica y la información. Fueron 4 momentos que incitaron que muchas personas no se vacunen o que no quieran tomar los cuidados del caso. Primero, se negó el virus COVID-19. Segundo, se dijo que la ivermectina curaba la enfermedad. Tercero, la negativa de que el Sinopharm, vacuna china, no servía. Y cuarto, que dicen que las vacunas causan la muerte y causan otras cosas más. Las fake news llevan a creer que la COVID-19 no era letal. Willax, un canal que han escuchado muchos y muchas de ustedes, era un canal que insistió mucho en eso, ¿no? Ese es el primer punto. Y salieron varios personajes importantes a decir esto, que el COVID-19 no era peligro, que no se preocupen, que esto era un plan para encerrarnos en nuestras casas. Segundo momento, se creyó que el dióxido de cloro y la ivermectina eran la solución, pero la confianza, sin ningún tipo de prueba, de inocularse o consumir estos, principalmente ivermectina, hizo que la población se sintiese la confianza suficiente para pulular por las calles o interactuar con las personas. ¿Esto qué trajo? Mayor muerte. Chincha y Loreto, que son los lugares en donde mayor consumo, en todo caso, mayor inoculación de ivermectina hubo, es donde más contagios y más muertes han habido justamente, producto de esto. Esto tiene que llevarnos a pensar en torno a estas falsas expectativas y que también participaron muchas personas, líderes de opinión y políticos y políticas, actuales congresistas inclusive, congresistas inclusive. En marzo de 2021, por ejemplo, Beto Ortiz dice que su eficacia era del 11 al 33%. Mintió o se equivocó. Bailey dijo que la vacuna china, esto fue cuando negaron la vacuna china de Sinopharm, generaba suspicacia por ser China un país totalitario. Entonces decía, como es totalitario China, no hay que vacunarse con la vacuna china. Beatriz Mejía, vocera del colectivo Conservadores, dijo en el diario Expreso, otro diario de esta tendencia, los fabricantes de psicosociales para manipular la conciencia social de los pueblos y someterlos al nuevo orden mundial del mal han acuñado el título peyorativo de antivacunas a los que han descubierto que las vacunas hace algunas décadas vienen siendo usadas con fines genocidas. El excongresista fujimorista Chagua dijo, están matando a la población, deberían parar con la vacunación porque el objetivo es la muerte. Ahora, ¿por qué decían todo esto? Para desequilibrar el gobierno, los gobiernos que hubo anterior al presente, ¿no? Me estoy refiriendo a los gobiernos del Partido Morado, ¿no? Este gobierno termina siendo criticado
y la posibilidad de echar por los suelos la vacuna terminaba siendo una buena posibilidad para golpearlo y para decir que era ineficaz, que era incapaz y, por supuesto, de poder tener otro presidente en su lugar. Esto nos llena de temor y de miedo porque los intereses políticos, o en este caso los intereses en torno al poder, son mayores a los de la vida de las personas. Por eso digo necropolítica. Las caravanas antivacunas repartirán información. ¿Quieres morir vacunado? Salva tu vida, no te vacunes. Más de 200.000, de 20.000 muertos por las vacunas en el mundo. Morirás como un esclavo o lucharás por tu libertad. Recuerda que para que triunfe el mal solo es necesario que los buenos no hagan nada, ¿no? Pero, y con esto acabo esta parte, los antivacunas, o muchos de estos antivacunas terminaban vacunados. Lucas Yerce, un abogado de estos grupos, se vacunó, y no solo eso, sino que se vacunó de una manera clandestina. Juan Francisco Cobar, un reconocido hombre de medios de comunicación, en contra de las vacunas, también se vacunó. Margot Palacios, congresista, también se vacunó. Entonces, esto nos lleva a pensar, si los antivacunas se vacunan, pero los antivacunas dicen que no nos vacunemos, acá hay un problema muy grande. Y esto nos genera suspicacias, porque ellos no creen en las cosas que dicen. Lo hacen, repito, para golpear a los poderes de turno y de esa manera pues terminar teniendo mayor poder de lo que seguramente ya tienen. Las nuevas pandemias, para terminar hablando de este punto, las muertes por COVID de junio de 2022, nos damos cuenta que América termina siendo ahora la región con mayor cantidad de fallecidos y muertos. Estas nuevas pandemias se van a seguir desarrollando en la medida de que nuestro estilo de vida siga siendo el mismo, cada vez más arraigado en el consumismo, ¿no? En la economización de nuestra existencia, la intrusión de la vida silvestre, como lo dije, ¿no? La venta, el contrabando de animales silvestres, por supuesto, tenerlos muy cerca de los animales de ganado, que estos al final terminen contagiando al ser humano como intermediarios, el deterioro y la destrucción de la naturaleza, por ejemplo, mediante la minería, ¿no? Que por desgracia termina siendo el principal elemento económico de nuestro país y de muchos países, que es el extractivismo, pero que tiene también contradicciones, principalmente en la informal. La superexplotación del consumo animal empeora también el panorama futuro, porque el animal que consumimos, todos los animales que consumimos, todo ese ganado consume una cantidad enorme de agua, y eso también nos llena de preocupación frente a lo que esto representa en torno al futuro. El modelo extractivo destruye más y más al mundo. Además, el consumo contaminante hace difícil la vida en determinadas partes del mundo. Cada vez más, la capa de ozono va haciéndose grande y hace imposible vivir en determinadas partes del mundo. No solo Chernobyl, sino otras partes en donde el calor es infernal. Un enfoque crítico y comprometido resulta una obligación urgente, y más aún cuando el Perú todavía tiene una potencialidad ecológica fundamental. No solamente porque aquí nace el Amazonas, no solamente porque el Perú es un país con una gran biodiversidad, no solamente porque el Perú tiene una historia y un ámbito turístico extraordinario, sino además porque el Perú termina siendo un espacio de grandes comunidades, importantes comunidades y sabidurías ancestrales que deben ser utilizadas a nuestro favor. Como conclusiones y recomendaciones, ya para terminar esta ponencia, quiero destacar lo siguiente en torno a ello, para no pasarme de los 40 minutos. Las conclusiones son las siguientes. Primero, los medios de comunicación, voy a ponerlo así mejor para poder ver la hora y no pasarme, los medios de comunicación tradicionales han demostrado no estar a la altura del reto que implica la catástrofe de la pandemia. Lo han demostrado mediante esta necropolítica. Si bien es cierto, esto pertenece principalmente a determinados medios, en las radios, canales como Willax o diarios como Expreso, también es cierto que los otros medios de comunicación no han hecho lo suficiente para negar esto, en la medida de que confundían información para la vida, para la sanidad de las personas, para evitar más muertes, con este otro elemento vinculado al poder. Recuérdese que determinado sector del Congreso evitó que las vacunas llegasen a tiempo, con el pretexto de que estas eran inservibles o no servían por ser chinas, entre otros argumentos, generando la muerte de miles de personas en el Perú. Más aún cuando existe una concentración de medios en la vista, 80% en manos del comercio, no tengo nada en contra del comercio, pero concentrar los medios en determinadas manos, por supuesto, nos llena de suspicacia y de desconfianza hacia lo que son los medios, que van a estar todos dirigidos hacia una sola forma de pensar. Y eso termina siendo peligroso porque la pluralidad de información es importante. Por eso, el valor y la importancia de los medios no tradicionales. Pero no se piense que todo el Perú tiene acceso a los medios no tradicionales de información, porque el Internet no llega con la misma fuerza a todas las zonas del Perú. No llega con la misma fuerza a Cusco, con la misma fuerza a Iquitos y otras partes del Perú donde el Internet es insostenible. Y todavía se sigue consumiendo información mediante la radio o televisión. Los ámbitos de salud, educación y trabajo siguen siendo una deuda perenne de los gobiernos hacia la población más pobre.
la cual disminuye cada vez su confianza en la democracia. Salud, educación y trabajo es una deuda que ningún gobierno está cumpliendo, porque prometen mucho, pero posteriormente no hacen. Kotler, sociólogo importante ya fallecido, destacaba que había una tradición constante. Él hablaba de la tradición de Toledo, la tradición de Alan García y la tradición de Ollanta, que fueron presidentes que prometieron una serie de cosas y se ganaron el voto del sector más pobre. De ese 55%, dijimos, que dice que hay una desigual proporcionalidad de riquezas en el Perú y que hay una desigualdad tremenda. Ese 55% es que muchos de los presidentes o candidatos a presidencia terminan prometiéndoles muchas cosas, pero el no cumplir termina generando desconfianza hacia la democracia, porque si la democracia no cumple con mis expectativas y con las promesas, entonces, ¿qué puede pasar al respecto? Hay muchas estrategias justamente para evitar que se desarrollen estas promesas políticas. Términos como los denominar comunistas, terroristas o progresistas o progres a determinadas políticas que son importantes para el desarrollo de nuestro país, terminan siendo también una forma de no hacer política. Política es debatir, deliberar, ponerse en diálogo y conversar, no insultar, no entrar en violencia de ese tipo. Los ámbitos de salud, educación y trabajo entonces son fundamentales. Pese a su disconformidad, exige más honestidad por parte del Ejecutivo, Congreso y gobiernos municipales. ¿Sí? El Perú, la población, como lo dicen las estadísticas, quiere más honestidad. O sea, yo no me gusta la democracia, pero quiero que sean más honestos. Es consciente además de la desigualdad que caracteriza a nuestro país, señalando que está en pocas manos y esas pocas manos no saben gobernar nuestro país. Los grupos de poder impiden no solo conocer y criticar los problemas estructurales del Perú, sino también no nos permiten proteger el medio ambiente y las vidas de quienes deberían defenderlo y de que lo defienden y mueren en el intento. Me refiero al Acuerdo de Escazú, que está lejos de ser firmado, ya fue archivado el año pasado, pero vamos a permitir que eso siga así, vamos a permitir que esa biodiversidad siga siendo degradada y destruida. En mérito se supone una economía que cuesta vidas humanas, en mérito seguramente una biodiversidad que es destruida y que es nuestra única defensa contra futuras pandemias. Si la ONU recomendaba mayor solidaridad para construir un mundo mejor en el contexto de la pandemia, eso lo dije hace 2 años, hemos fracasado. Eso lo digo claramente. Yo tenía fe, esperanza de que esta pandemia nos abra los ojos, pero no ha sido así. Hemos fracasado al ser aún más recalcitrantes en la discriminación causante de grandes males en el Perú. Discriminamos a los sectores más pobres, discriminamos a las mujeres, discriminamos a los más jóvenes, discriminamos a los adultos mayores, discriminamos a los niños, discriminamos a los quechohablantes, a la población cuyas etnias no son occidentales, discriminamos a los sectores rurales, discriminamos constantemente. Sus muertes, su sufrimiento, no nos oprimen lo suficiente, o no lo necesario, o ni siquiera lo hace. El consumismo masivo, la extracción destructiva y la actividad económica degenerada parecen entonces no cambiar, sino empeorar su impacto en nuestra sociedad. Para terminar, la necropolítica y la información, que lo dije hace un momento, o sea, informar con determinados objetivos que terminan siendo negativos para la vida de las personas, se relaciona con la necropolítica del poder. Un estado segregatorio que deja morir de diferentes formas, como se demostró en tiempos de la pandemia, donde el oxígeno costaba mucho, donde la hospitalización con un pago de una coima, ¿no?, de 15.000 soles te podía conseguir una cama, en donde la salud en términos privados se terminaba cobrando muchísimo dinero para salvar una vida. Patriarcalismo, adultocentrismo, etnocentrismo, racismo, esos son aspectos que no solo se van de arriba hacia abajo, nosotros mismos nos tratamos mal. Nosotros mismos somos patriarcales, nosotros mismas somos adultocentristas, ¿no? Menospreciamos a los niños y a los jóvenes. Nosotras mismos somos racistas, somos etnocentristas. Entonces, si nosotros no resolvemos nuestros problemas entre nosotros y nosotras, ¿qué vamos a esperar que el Estado lo haga? Porque a la larga ellos van a gobernar, ellos y ellas, con estos prejuicios en la cabeza. Hay que desnudar las estructuras de poder que se forjan desde tiempos de los inicios de la República, y esto es urgente en tanto los diferentes gobiernos pasan por alto las necesidades de un Perú que es no solo fracturado, sino también fragmentado en torno a su historia y a lo que actualmente estamos viviendo, por desgracia. Es nuestra oportunidad entonces de tomar las riendas de nuestra historia, es nuestra oportunidad de tener una actitud participativa mucho más firme frente a las injusticias que vienen ocurriendo en nuestro país y frente a esas futuras pandemias que van a ocurrir. Porque la pandemia no vino para irse, vino para quedarse. Y la destrucción de nuestra biodiversidad nos expone más a eso. Y la desigualdad con la que somos tratados y con la que nos tratamos disminuye nuestras oportunidades para sobrevivir a esas futuras pandemias o, en todo caso, esta situación económica tan degradante.
Estas son las referencias que he utilizado. Pongo a disposición esta diapositiva del instituto para que puedan compartirlas con todos y todas. Y agradezco bastante su participación, escuchándome, y escucho sus preguntas. Y esas son mis redes sociales, si alguna de ustedes quiere escuchar más videos de lo que seguramente tengo para poder compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jerjes. Ahora vamos a pasar a un segundo momento, que es la formulación de algunas preguntas o interrogantes en función al tema que usted nos ha ido presentando, ¿no? A ver, ¿tenemos ahí alguna pregunta, por favor, para el doctor? Levantando la manito. Judith Wilka, creo que levantó la mano. Sí. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, no sé si se me escucha. Buenas tardes, ¿cómo está? Le agradecemos estas reflexiones y este mapeo del contexto, ¿no? Que nos está dejando la pandemia. Hay muchos retos y desafíos. Desde su experticia, ¿cómo enfrentar, ¿no? Desde su experticia, ¿cómo enfrentar estos retos y desafíos desde la educación, ¿no? ¿Qué recomendaciones? Porque aquí somos formadores de maestros, hay jóvenes formándose, ¿no?, para ejercer la carrera de docente. Entonces, desde su experticia como sociólogo, ¿qué recomendación nos puede dar? ¿Alguna, de repente, que nos ayude a buscar y a generar ese pensamiento reflexivo, pero que no se quede solo en la reflexión, sino en la acción, ¿no?, para transformar y cambiar esa realidad que usted nos ha presentado el día de hoy? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Nos hemos dado cuenta cómo a partir de la agencia Una Niña, y por supuesto de muchas personas que se vieron conectados con ello, hubo un movimiento verde fundamental en contra de la contaminación medioambiental en Europa, ¿no? Pero también esto nos lleva a otra reflexión, si es que en Latinoamérica podemos hacer eso. La acción ciudadana, sea adolescentes, niños, etcétera, en determinados países es parte del ejercicio de educación cívica, ¿no? Desde pequeños los niños aprenden a protestar, van con sus carteles diciendo queremos un mejor medio ambiente, queremos mejor forma de vida, entre otras cosas, pero aquí eso es satanizado. La protesta, los movimientos o la crítica es satanizada. Callar es una costumbre, o en todo caso es lo que quiere que se intente desarrollar. La ciudadanía implica una opinión, una crítica, un diálogo, una deliberación. Nos han enseñado desde siempre, y creo que esto es una recomendación también para los futuros maestros y maestras, que todos somos iguales, y eso es falso, no somos iguales, somos diferentes, pero tenemos que aprender a apreciarnos en nuestras diferencias. La igualdad nos lleva al niño o a la niña a creer que hay una especie de referente, un dispositivo de homogeneidad entre todos y todas que, por supuesto, debido a la edad y debido a los productos de consumo, va a creer que es un determinado color de piel, un determinado sexo, un determinado género y una determinada forma de llevar la vida. Y eso es un error muy grande. Aprender a que somos diferentes implica aprender a respetar nuestras diferencias. Implica a que no todos vamos a pensar igual. Implica cambiar consensos por conflictos, porque el conflicto no necesariamente es negativo. El conflicto es el respeto a una manera de pensar distinta. La búsqueda de consensos es la imposición de las mayorías hacia las minorías. Es el callar la boca a quienes piensan distinto u opinan distinto. No tener miedo para opinar, no tener miedo para hablar, no tener miedo para participar, es algo que tenemos que ejercer desde la escuela y los colegios. Y la seguridad que puede transmitir el maestro o maestra para este ejercicio es fundamental. Yo creo que eso es importantísimo. Y por supuesto, generar mayor participación dentro de la agenda nacional de lo que representa nuestro país es fundamental. Ir incitando poco a poco esto, incitando la coyuntura y también los problemas estructurales que caracterizan nuestro país como algo que no debe naturalizarse, sino que debe problematizarse. Eso es lo que podría decir así brevemente. Muchas gracias, doctor. Entonces nos queda claro e identificamos los elementos que usted ha enfatizado. Gracias. Muchas gracias. Doctor G, tenemos también preguntas más ahí en el interrogantes chat. en el chat. Sí, doctor. Sí. Las comento, ¿sí? Bien, Mario Orid, muchas gracias. Dice que si creo que algunas de las problemáticas como la pobreza, limitaciones en el canon minero, entre otros mencionados, parten de un mal proceso de descentralización, cual considero que es uno de los mayores retos de ella. Sí, en efecto, el Perú es un país centralizado, ¿no? Lima, con sus 10 millones, no alcanza, no llega en realidad no se acerca al 1,5 millones que tienen otras ciudades como
Arequipa, Cusco, Piura, Chiclayo, ¿no? Que tienen menos población aún. Entonces, el Perú es un país centralizado. Esto tiene un doble peligro, no solamente a nivel medioambiental, porque obviamente Lima es una ciudad desértica y esto va a generar problemas en los próximos años. Hay que prepararse para eso, la ausencia, carencia de agua y de recursos en muchos sentidos. Creo que las huelgas o los paros de transportistas nos ayudan a entender que Lima es una ciudad que está al borde nada más de las posibilidades de sobrevivencia frente a algún problema que pueda haber en el futuro. Debe llevarnos a reflexionar esto. El Perú es un país sumamente centralizado. Las limitaciones en el canon minero es un problema muy grande para poder resolver la pobreza, en la medida que también no exista lo que se denomina responsabilidad social de la empresa. La responsabilidad social es algo que nos enseñan a todos en la universidad, el instituto, siempre, pero que no se ejerce, porque hay maneras de llevar responsabilidad social. O sea, no solamente dejar un canon, sino también que la entidad, la empresa, quien fuere, puede desarrollar un desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible no solamente implica depredar y darte plata, dinero por depredar, implica hacer lo posible por hacer que ese ecosistema no se destruya una vez que yo haya consumido sus bienes determinados, sino también generar que haga sus propias transformaciones, que genere su propia sostenibilidad en el tiempo. Es lo que hemos conocido, aunque es más radical todavía, el buen vivir o summa causai. El summa causai es un pensamiento sumamente grande en diferentes movimientos étnicos, agrarios, indígenas de Latinoamérica, especialmente países como Perú y Bolivia, que exigen un mejor trato y mayor respeto a la naturaleza, efectivamente. Y este respeto empieza justamente por la defensa de la biodiversidad en torno a los futuros problemas que puede haber en nuestro país. Me dicen también qué elementos podrían facilitar o generar un mayor compromiso, una mayor participación política. Yo creo que la participación está. Los movimientos sociales han demostrado que hay una gran participación política, pero no en los partidos políticos. Entonces hay una crisis de los partidos. ¿Qué podría facilitar o generar un mayor compromiso? Creo yo, por mi lado, una mayor cercanía de la academia hacia los movimientos o hacia los grupos de participación no partidaria. Creo que es fundamental. Y eso es un jalón de orejas en realidad a todos los académicos y académicas que estamos de este lado. Y para el otro lado, en torno a lo que hacen los y las estudiantes, creo que implica también formalizar, aunque suene un poco complicado, pero formalizar la participación de estudiantes y de jóvenes, no necesariamente estudiantes universitarios o de institutos, que puedan también formar parte de este cambio. Por supuesto, esto puede ser confundido con una suerte de nuevo partido político, pero tiene que ser una manera, un pretexto, una forma de que la población pueda poco a poco contagiarse de estos problemas que hay en torno a la crítica que puede generar y ejercer. Hay muchos prejuicios, sumamente grandes prejuicios hacia todo tipo de movilización u organización política que viene de la sociedad civil. Siempre se le ve como algo negativo, se le ve como personas que desestabilizan, personas que son, que tienen una especie de problemas personales, personas que son bárbaras o bárbaros. Incluso se va a hacer lo posible para tener infiltrados o infiltradas que puedan destruir los bienes materiales. Van a haber medios que van a decir que esto es peligroso y que es muy malo que se está haciendo, pero es democrático. Los movimientos sociales y la protesta es democrática, lo defiende la Constitución. En el gobierno de Vizcarra y Sagasti no quisieron exponer las plantas de oxígenos. ¿Por qué se negaron la creación de las plantas de oxígeno? Bueno, los gobiernos de Vizcarra y Sagasti tuvieron muchos errores. Entre ellos está también, en el caso de Vizcarra, no haber puesto, no haberse impuesto a los sectores privados en torno a servicios de salud. Esperó muchas muertes para que eso ocurra. Yo creo que eso es parte de ello. La incapacidad de estos gobiernos tiene que ver bastante con los intereses de determinados entramados privados y que no desarrollaron, no generaron, no lo hicieron, ¿no? Eso pretexto de que no había suficientes recursos. Y es porque no estábamos preparados justamente para evidenciar pues una catástrofe de esta índole. Y eso no es un pretexto. Al contrario, esto debe prepararnos para el futuro y debe criticar duramente a quienes ejercieron la presencia aquel entonces. Y por supuesto a los que estuvieron también, los críticos de dichos gobiernos que estuvieron en el Congreso, que también hicieron cosas sumamente horrendas en aquel momento, ¿no? Estas nuevas elecciones dieron una mirada de reproche a Lima centralizada que puede hacer el gobierno para desaparecer el sentimiento de la Lima centralizada. No se desaparece eso. En realidad el sentimiento de Lima centralizada es un sentimiento que, para decirlo rápidamente, y suene fuerte, suene negativo, pero es un blanqueamiento. La migración del campo a la ciudad fue una migración que no solamente buscó mejores recursos económicos, no solamente buscó mejor trabajo, sino educación. Eso lo dicen todos los autores, desde los más importantes como
Alain Touraine, hasta los más básicos peruanos. Todos lo dicen. La educación hizo que los padres intenten perseguir una modernidad a partir de lo que sus hijos podían hacer, lo que ellos no. Aprender a leer y escribir, ir al colegio y educarse en espacios superiores. Ese era el sueño de los padres, de papá y mamá, y se esforzaron mucho para eso. Sin embargo, lo que no se pusieron a pensar es qué educación se les está dando. Y es una educación occidentalizada, es una educación importada, es una educación cuya epistemología no pertenece necesariamente a los dilemas y problemas de nuestro país. Es una educación que pone en primer lugar lo eurocéntrico y no, ni siquiera lo nacional, sino lo latinoamericano o lo andino. Y ese es el problema. El problema radica, en efecto, que ese sentimiento de Lima centralizada es un sentimiento que se ha ido abrigando generación tras generación en una ciudad que se ha divorciado de sus parámetros históricos, porque Lima centralizada es una Lima de migrantes, es una Lima de hijos de migrantes. Yo soy hijo orgulloso de migrantes, de generaciones que han migrado con mucho esfuerzo, pero que en esa migración han apostado por desindianizarse, desindigenizarse, o sea, hacer lo posible por mirar hacia la modernidad con un determinado color de piel, con una determinada cosmovisión eurocéntrica occidental y dejando a un lado lo que es el país, que es la defensa de la biodiversidad, la defensa de nuestras culturas diferenciadas y, por supuesto, la defensa o la preocupación por los sectores más pobres que no han tenido la suerte de emigrar de repente como nosotros, nosotras sí lo hemos hecho, y que no deberían tener por qué hacerlo, no tendrían por qué hacerlo, porque el Perú es un país para todos y para todas, y no solamente para las ciudades o las urbes, como Lima, Arequipa, Cusco, Chiclayo, Piura, Trujillo, Iquitos, etc. Rápidamente, dice, ¿qué opino cuando dice que mientras un país se preocupe más por la igualdad que por su economía nunca va a progresar? ¿Será cierto o es cerrado completamente? Lo que pasa es que la economía es importante, pero en la medida de que haya una buena repartición de la torta, y no se da una buena repartición de la torta. Miren, lo respondo rápidamente con lo que es la justicia fiscal. Todos pagamos los mismos impuestos. Cuando una persona, don nadie, como nosotros, yo digo también don nadie, de repente porque somos personas, individuos, dejamos de pagar impuestos o eludimos impuestos, acabamos en la cárcel. Cuando empresas de intereses millonarios no pagan los impuestos, no acaban en la cárcel. Derivan sus quejas en el Tribunal Constitucional y son perdonados inclusive. Ahí tienen pues el grupo UPC, UPN y también tienen ahí el Panamericana y en fin, etcétera. ¿Qué podemos decir? Son cosas que pasan. Yo no quiero meterme con nadie, etcétera, pero son cosas que suceden, son cosas que pasan y no deberían pasar, ¿no? El pobre es pobre porque quiere. ¿Cómo se podría combatir de la mirada? Es un prejuicio, pero que viene siendo cocinado por determinados líderes de opinión y por determinados también medios de comunicación. Eso no es gratuito, nos enseñan a pensar así. Tenemos que desconfiar de esos medios de comunicación, como lo dije, no piensan así gratuitamente, son intereses. A ver, para decirlo de manera menos ideológica y se crea que estoy medio ideologizado, cuando digo intereses me estoy refiriendo a el análisis de discurso. Les invito a ustedes, a todas y a todos, que puedan dar una mirada al análisis de discurso y al análisis crítico de discurso. El análisis de discurso o el análisis de contenido también es una manera muy compleja, es una metodología de investigación básica, clara, de las ciencias sociales, que nos ayuda a entender que cuando se construyen determinados discursos, siempre tienen una relación semiótica en torno a determinados intereses de acuerdo a quién lo dice. ¿De acuerdo? O sea, no es una locura esto. Podemos científicamente entender que los discursos se relacionan con determinados intereses de acuerdo a quién lo dice. Si yo digo, los hombres somos mejores, ¿quién lo dice? Un hombre. Ah, bueno, por algo será, ¿no? O sea, hay una relación directa en lo que es el análisis de discurso. Así que les ruego a todos y todas que le den una miradita a esta metodología porque les puede servir mucho justamente para estos temas. ¿Qué alternativas se proponen para hacer frente a este divorcio entre el mundo andino y pensamiento limeño que rige las urbes? Creo que la posibilidad la tienen ustedes. Van a formar y están formando ya seguramente a futuros ciudadanos y ciudadanas del Perú. Yo creo que en la medida que seamos conscientes de lo que viene pasando, creo que es importante. No al blanqueamiento, ¿no? Cuando digo blanqueamiento no me refiero pues ponernos filtros en las redes sociales, ¿no? O querer vernos más blancos, no al blanqueamiento me refiero a no estigmatizar nuestro pensamiento, partir de nuestros problemas, entender cuáles son nuestros problemas, no pensar, como decía Julio Ramón Rivero en su famoso cuento Alienación,
¿no? Este personaje que quería ser norteamericano, que fue a Norteamérica para ser un norteamericano, se pintó el cabello y lo llevaron a Vietnam y terminó pues no solamente mal, sino terminó amputado de piernas y dijo, y ahora yo no me siento un ciudadano norteamericano, siento que Estados Unidos ha aprovechado de mí, decía. Es un cuento famoso, y hay muchas otras historias más interesantes. Les puedo recomendar el libro, por ejemplo, Yo fui mendigo, de los fines de los 60 ¿cómo se llama este autor? Isaac Felipe Montoro, muy buen libro sobre la pobreza en dicha década. Los libros de Gregor Díaz, obras de teatro extraordinarias también de la época. El zorro de arriba, el zorro de abajo, principalmente el tercer capítulo, extraordinario. Y bueno, muchos otros textos más, ¿no? ¿Cómo piensan los políticos y las políticas? El pez en el agua, Mario Vargas Llosa, ahí podemos desencantarnos un poco de cómo piensan, ¿no? También leer, ¿no? ¿Cuál es la tarea del peruano de a pie? Se ha acostumbrado a vivir así, con la poca participación señalada. ¿Qué debe empezar para hacer para cambiar esto? Lo que pasa es que hay peruanos y peruanas de a pie. Yo creo que, pongo un ejemplo sencillo, si a las mujeres se les obliga no solamente a la maternidad, sino a cuidar a los niños, a las niñas, a trabajar en casa en el ámbito doméstico, y de repente si le da el tiempo a trabajar fuera de casa, ya estamos entonces vulnerando las posibilidades de participación de un sector importante de la población que es vulnerado. Si a los sectores más pobres los explotamos económicamente, no les damos ningún trato justo, ningún contrato justo, en el campo, por ejemplo, no les damos vacaciones, se les paga lo que se quiere, entre otras cosas, los vulneramos, porque al explotarlo no le damos suficiente tiempo, suficiente oportunidad para poder desarrollar una equilibrada crítica o reflexión crítica en torno a esto. Y tampoco organizarse. Quienes tienen la oportunidad de organizarse en movimientos sociales, inclusive los sectores agrarios, no son los sectores más pobres. Los sectores más pobres y olvidados, ellos no se pueden organizar porque no tienen la posibilidad, no solo del tiempo, sino de la organicidad. Organizarse implica también determinadas capacidades que, por desgracia, no todos y todas tenemos. No solo porque no queremos, sino porque no podemos. Entonces tenemos que darnos cuenta que la vulneración económica o las vulnerabilidades en torno a la etnia, un quechua hablante no tendría las mismas posibilidades, una mujer no tiene las mismas posibilidades, una persona LGTBI más no tiene las mismas posibilidades, una persona del campo no las tiene, un joven frente a un adulto mayor tampoco. O sea, hay vulneraciones y las vulneraciones dificultan aún más nuestras posibilidades de participar. Y esto, irónicamente, dificulta que podamos fiscalizar allí donde no se están cumpliendo nuestros derechos y no se está pensando en nuestro futuro. Eso es lo que podría decir en torno a las preguntas. Respondió a todas. No sé si alguien tiene más preguntas, por favor. No, muchísimas gracias, doctor Jerjes, sobre todo por tener la delicadeza de responder cada una de las interrogantes de nuestros estudiantes. Es cierto, ¿no? En nuestro rol como maestros y futuros maestros tenemos una gran responsabilidad, que es formar una sociedad mucho más solidaria. Tenemos que seguir fortaleciendo la solidaridad, tenemos que seguir fortaleciendo la participación, sobre todo la capacidad crítica de poder analizar de manera muy reflexiva nuestra situación real, pero también desde nuestro rol como personas y como futuros maestros, ¿no? Ahora les pido por favor a los estudiantes registrar su asistencia a través del chat y voy a dar la palabra a nuestra directora académica, la doctora Flor Marín, para que pueda terminar y cerrar esta ponencia magistral. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Doctor Jerjes Loaiza. A nombre de la directora general, hermana Livia Mariño, quien habla, Flor Marín, le agradecemos su participación en el marco de los 201 años de nuestra independencia. El reto que nos queda como escuela formadora de docentes es muy grande. Como bien decía Pilar, uno de ellos es desarrollar la sensibilidad social en cada uno de nuestros estudiantes y docentes, por el tema de tener que conmovernos con lo que le sucede a cualquiera de nuestros compatriotas, ¿verdad? Es lo primero. Luego, promover la conciencia y la participación ciudadana.
que nos permita pues buscar la práctica de los valores democráticos, que como bien usted ha mencionado, esto significa el respeto por los derechos del otro y también la responsabilidad de cumplir con nuestros deberes ciudadanos. Asimismo, propiciar dentro de nuestra escuela y asegurando también en los diferentes escenarios la participación en un mayor porcentaje de la mujer, la representatividad de los jóvenes. Aquí nos acompañan muchos de ellos que creo yo están muy motivados y muy comprometidos con desarrollar esta conciencia que nos permita pues participar, ¿no?, en la vida política de nuestro país, que es lo más importante. También considero que la búsqueda, ¿no?, de estos valores democráticos también, creo yo, se propician a través de esos encuentros, en que escucharlo es realmente reflexionar y tener al alcance una información tan valiosa, tan importante. Nuevamente agradezco yo al programa de Ciencias y Ciudadanía porque ha permitido que podamos tener este encuentro tan valioso y que obviamente nos invita a tener, ¿no?, encuentros posteriores. Gracias al programa de Ciudadanía y Ciencias Sociales. Aclaro nuevamente el nombre de este programa que ha hecho posible desarrollar este momento. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchísimas gracias, Florcita. Invitamos a los estudiantes, por favor, registrar su asistencia. Muchas gracias quienes tienen ya publicando su asistencia, es muy importante. Muchas gracias. Entonces, doctor Jerjes, esperemos contar con usted en una siguiente oportunidad y quedamos muy agradecidas pues por haber compartido la información tan valiosa y sobre todo por habernos compartido esa experiencia profesional que usted tiene, ¿no?, y su trayectoria. Muchas gracias a la coordinadora del programa de estudio, a la doctora Judith Wilka, muchas gracias a la directora académica, doctora Flor Marín, y muchas gracias también a nuestros estudiantes que se han conectado en este espacio, ¿no? Gracias a todos, que tengan una buena noche y nos estamos encontrando el día de mañana en el instituto. Por favor, temprano, seamos muy puntuales, cuídense bastante. Muchas gracias, hasta luego, un abrazo muy grande. Muchas gracias. Luego. Hasta pronto. Hasta Gracias luego. por todo. Gracias, hasta luego. Gracias. Felices fiestas, felices fiestas.